Bien amigos, pues aquí estamos nuevamente para estar en su programa El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el objetivo principal es de conocer para poder hablar algo más y no ahora sí atorarnos en hablar siempre lo mismo que aburre. Bien, soy Matema Rivera, ya saben que estamos aquí en vivo, en cabina, en la calle Ignacio Allende número 61 Altos, frente a la Cruz Roja en la capital Tlaxcalteca, cuna de la nación, cuna del mestizaje. Y bueno, también para recordarles que el día 13 de abril va a haber un evento de preferia. ¿Por qué? Porque está la Feria del Merengue y las Artesanías en Iztacuistla, que comienza el 28 de abril hasta el 4 de mayo de este año 2018, la Feria del Merengue 2018 de Iztacuistla. Y bueno, pues se les invita a que ese 13 de abril ustedes puedan ir a recrearse la pupila con esto de la selección y el nombramiento de la señorita Iztacuistla, que se celebrará en el Auditorio Municipal de Iztacuistla a las 18 horas, 6 de la tarde, para los que andamos así medios exaviados, 18 horas o 6 de la tarde, y podemos, ahora sí les digo, recrearse la pupila con bellezas. Bien, pues durante ese tiempo va a haber muchas cosas que ustedes pueden ir a disfrutar, como son carreras, música, bailes, lucha libre, música rock, de todo va a haber, así es que prepárense para poder estar hasta en las exposiciones de autos y motos. Bien, soy Matema Rivera, vamos a iniciar con esto que es El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde todo es posible y que ahora vamos a hablar de cosas medias negativas, pero muy atractivas. Hasta suena, ¿verdad? Muy, como se dijera, muy rítmico. Bien, pues, ¿qué les parece que en algunos momentos determinados, en algunas películas de ciencia ficción, o quizás no de tanta ciencia ficción, sino de una realidad, se han percatado de que algunos personajes muy conocidos o populares han sufrido algún accidente y desaparecen? Bien, pues ha habido bastantes personalidades o actores que conocemos. Les puedo decir y les puedo estar hablando sobre la película Superman, la del Exorcista, la de Poltergeist, que pues hay que saber qué significa cada palabra. En el caso de Poltergeist, también tenemos los sueños de Freddy Krueger, ¿no? La pesadilla en la calle del infierno, que tuvo mucho éxito. Tenemos otras que pues son las profecías, un sinfín de películas que han tenido mucho que ver en la realidad. Pero ¿por qué suceden las cosas? ¿Acaso es algo que es un misterio? ¿Es algo que les está aquejando hoy en día porque están desatando y están abriendo puertas no humanas? Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a ir viendo poco a poco cada película y vamos a dar un poco de referencia de acuerdo al conocimiento que tiene un servidor? Soy Matema Rivera, vamos con algo de música, con algo de información. Bien, y para los que me están escuchando, ¿sí me están escuchando? Creo que sí, ¿no? Bien, para los que me están escuchando por el lado de la radio, ustedes pueden pasarse a lo que corresponde a la página de Facebook, que es Tlaxcala Eccentric. Ahí me pueden ver en vivo y en directo, pueden ver inclusive los videos que se presentan, pueden conocerme, pueden casi hasta interactuar conmigo. No me voy a salir como en el caso de algunas películas medias macabras, ¿verdad? Pero sí podemos tener esa interactividad si es que ustedes también lo aprecian. Bien, pues fíjense que en este programa vamos a hablar sobre
las películas que han llegado a tener un poco de incertidumbres en cuestión de sus acciones, de acuerdo a los títulos de las películas, y sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? También sobre la manera como se va desarrollando todo. Bien, pues ahí les va la parte interesante, que quiero que vayamos viendo poco a poco los videos, el video, y que ese video vamos a ir analizando cada uno. ¿Qué les parece? Bien, vamos a iniciar con esto, esperando que les guste. Para todos los que me están acompañando desde Hermosillo, Sonora, Cancún, Quintana Roo, Veracruz, Acapulco, Centro, que es Puebla, Tlaxcala, capital, cuna de la nación y cuna del mestizaje, Hidalgo, México o Ciudad de México, Toluca. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Ya saben, esto es algo increíble y muy interesante. Bien, pues vamos a entrar, como dicen, hay que ir al grano como las gallinas, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos algunos comentarios, esperando que sí se pueda escuchar como debe de ser, y si no, pues aquí vamos a tener un poco de diálogo para que podamos entender un poquito más. Seguramente has escuchado de alguna película en la cual han pasado cosas sobrenaturales. Sin embargo, una gran cantidad de estas anécdotas son falsas. El día de hoy les voy a hablar de 10 películas malditas con hechos completamente reales. La saga Superman. Por todos conocido, este superhéroe se encarga de librar al mundo de los diversos males y enemigos que intentan destruir. Con el paso de la historia, varios encargados de dar vida al Hombre de Acero han sido víctimas de extraños hechos. George Reeves, quien encarnó al héroe tanto en el cine como en la TV durante la década de los 50, no pudo encontrar papeles luego de enfundarse el traje rojo y azul. Esto lo llevó a una terrible depresión y terminó dándose un disparo en la cabeza. Otro actor víctima de esta maldición fue Christopher Reeves, quien en 1995 sufrió un accidente ecuestre que lo dejó inmóvil de por vida. En menor grado Stanton Welly y Brandon Rhodes, quienes no han podido lograr que su carrera como actores despegue por completo. El Mago de Oz. Bien, pues como estuvieron viendo, la película o la saga que corresponde a la de Superman siempre ha tenido mucho que ver. Fíjense, si nos damos cuenta, ¿cuántos años estuvo el primero? ¿Cuántos años estuvo en las temporadas de acuerdo a los jóvenes, a los que interpretaron Superman? Christopher Reeve, que fue el que hizo 4 películas y de ahí quedó paralítico hasta que murió. Es algo increíble como un cómic o se puede decir, sí, un cómic sea, pues ahora sí, maligno para la humanidad. Pero aquí el problema, ¿saben qué es? No es simplemente el personaje. Hay algo que encierra más allá de este personaje. ¿Qué sería? ¿Qué creen que sea? Bien, pues ahí les va. El ego, la manera de cómo se van desenvolviendo en la vida o en los entornos, hace que también energías negativas, energías positivas se combinen y sea vamos a decir así, una especie de mezcla de cemento con cal, agua, y se hace una super piedra donde ya no se puede mover uno. Lamentablemente así es el mundo. ¿Creen ustedes que sea la parte del personaje una maldición? Simplemente a veces notamos cómo la gente se siente grande o se siente obviamente satisfecha por el papel que han desempeñado a través de una película, pero no se percatan que atrás viene toda la energía que los va a sucumbir. Es difícil a veces entender qué tanta garantía me va a dar por representar un personaje. Aquí es cuando empieza el enigma. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente es la parte del personaje?
es a dónde se celebra toda la actuación, o donde se hacen los escenarios, o donde se graba al aire libre. ¿Habrá algo de influencia? Pues bien, considero que la influencia está principalmente en la mente. De cualquiera de los que nos rodean podemos influenciar y podemos infundir una fuerza tan terrible que podemos hasta matar a cualquiera. A veces simplemente con pensarlo puede hacer que llegase a suceder con estos personajes. Pero vamos a seguir viendo otro tema más, que es el Mago de Oz. ¿Qué les parece? Regreso. Luego de ser arrollada por un tornado, Dorothy y su mascota Toto llegan al país de Oz para liberar a sus pobladores de la cruel y despiadada bruja del oeste. Aunque lo que ocurrió en esta cinta no llega a compararse con los hechos de filmes como El bebé de Rosemary o La profecía, lo cierto es que su rodaje sí estuvo rodeado de fenómenos extraños. En una ocasión, la actriz, quien dio vida a la bruja del oeste, estuvo a punto de morir calcinada debido a un incendio que se suscitó dentro del set. Lo más interesante fue el supuesto suicidio de un enano del pueblo en la película, quien fue captado por una de las cámaras. Aparece en el corte final del largometraje en una parte del bosque. Años después se dio como explicación que la sombra del aparente enano suicida en realidad pertenecía a la de un pájaro. ¿Será? El Conjuro. Un matrimonio se encarga de investigar casos. Bien, pues al igual que el primero, las primeras películas, como fue el Mago de Oz, tienen mucho que ver con la fantasía. Cuando la fantasía es disparada, ¿sí? Cuando la fantasía es disparada a través de esa mente imaginativa y creativa de todo cuanto puede suceder, a veces nosotros generamos las muertes. A veces esto es algo tan difícil de comprender, y es un enigma a la vez. ¿Qué sucede con los niños? Los niños quieren imitar siempre a su héroe, a su superhéroe de los cómics. Quieren imitarlo porque se sienten atraídos en la manera como se desarrolla el personaje. ¿Qué pasa? ¿Hay muertes? Claro que hay muertes. Pero aquí también viene la parte importante. Los padres, ¿qué hacen por cuidar a sus hijos? ¿Qué hacen para orientarlos? Los personajes simplemente son personajes, pero que aún así los mismos personajes llegan a generar ese magnetismo y esa insinuación de imitación, que sucede lo que sucede. El Mago de Oz fue simplemente la creación imaginativa de un autor, pero que eso pues nos da la pauta de decir, ok, hubo algo que no estuvo bien. Se incendió el set, pero ¿por qué? Cortocircuito. Puede ser que sea casualidad, o porque alguien quiere que sea así, o simplemente una fábula, una leyenda que pues no podemos constatarlo con hechos. Lo que sí, los personajes, en el caso que les estaba comentando de Superman, pues sí tienen mucho que ver, pero mientras, los demás, nada. Vamos a continuar con el siguiente, El Conjuro. Aquí hay cosas que no están nada bien, pero vamos a ver. Extraños de posesión. Su vida da un giro inesperado luego de que llegue hasta sus manos una historia que sembrará su fe y lo que ellos conocían hasta ese momento. La víctima en este caso fue la actriz Vera Farmiga, quien en una mesa redonda durante las actividades de prensa previas al lanzamiento del largometraje declaró que un día al volver de una lectura de guión abrió su computadora y encontró una marca similar a la de una garra. Lo peor es lo que le ocurrió días después, cuando al despertar vio la misma marca, pero ahora en una de sus piernas. Terror en Ain. Bien, pues aquí ya tenemos otro punto interesante, que es el de Amityville.
Terror en la casa de Amityville ha sido una de las películas como que más realistas, pero que a la vez tiene mucho sentido en cuestión de posesiones demoníacas. Muchos dicen, ¿existe el diablo? Bien, para muchos dicen sí, para mí en lo particular no. ¿Por qué no? Bien, generalmente dicen, es que el diablo me tentó y caí. Pues no es cierto, no, eso es una completa mentira. El diablo no puede tentar. Algo increíble es que el diablo no es físico. Si en caso de que lo manejáramos así, no es físico, no puede tocar, no es algo tangible. Ahí es donde está el problema número uno de la base religiosa. Pero ¿cómo es que se cometen cosas aberrantes? Muy sencillo. Se cometen aberraciones y muchos detalles inusuales de comportamientos que no son correctos hacia los demás. Es porque uno lo permite, uno quiere ser el protagonista de su propia película. Es triste a veces querer superar la acción con la ficción, pero pues lamentablemente cuando sucede eso tenemos que estar atentos a que no debe de ser lo que nosotros digamos, sino cómo lo digamos. Ese es el problema. Esta película de Amityville es una película, se puede decir entre comillas, de hechos reales, pero aquí hay un problema psicológico, de una enfermedad psicológica en donde nadie se da cuenta, pero que sucede. ¿Real? Sí. En la película anterior, El Conjuro, aquí hay cosas muy extrañas que no tienen sentido. Esta película, aparte de que es una muñeca, que tiene sentido porque he visto cómo hay niñas que se aferran a una muñeca por una simple invocación demoníaca. Pero ¿cuál es esa invocación demoníaca? Dirán ustedes, a lo mejor es ciencia ficción. Pues fíjense que no puede ser ciencia ficción, puesto que es una realidad. Bien, para todos aquellos que no conocen o no saben cuál es la invocación demoníaca, ¿sí? Se hace en forma de cuernos, ¿sí? Esto es como incitar a la violencia a seres y entidades no pertenecientes a nuestra dimensión, sino que son de otra dimensión, que abrimos portales y puertas, abrimos las puertas dimensionales para que se filtren, caminen y lleguen hasta nosotros. Es difícil, es un poquito complicado, pero fíjense que si no tenemos ese conocimiento, quizás podamos llegar a cometer errores que nos vamos a repetir. Soy Matema Rivera y ya saben, estás en el Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el principal objetivo es conocer algo sorprendente. Vamos con más datos, más información, más películas. ¿Qué más hay? ¿Bien? Una familia se traslada a un nuevo domicilio con el fin de comenzar una nueva vida. Sin embargo, con el paso de los días comenzarán a percatarse de que dicho sitio está plagado por espíritus que buscan venganza. Un caso más relacionado con la hora paranormal, las 3 de la mañana, pues el actor Ryan Reynolds se despertaba todas las noches del rodaje cuando las manecillas del reloj apuntaban a esta hora. Algunos aseguran que todo se debió al cadáver de un pescado encontrado en el set, otros que fue mera sugestión del protagonista. Lo cierto es que esto nos ha pasado bastante. ¿Cuántas veces te has despertado a las 3 a.m.? El Cuervo. Un año después de su muerte, Eric Draven regresa. Bien, en relación a esta situación de lo enigmático en relación a esta película, obviamente, como les digo, 3 de la mañana todos los días, eso no es coincidencia, ya hay un mensaje en la que debemos de tener un poquito de cuidado. 3 de la mañana, ¿qué sucede a las 3 de la mañana? Bien, para los que no conocen la cuestión esotérica, a partir de las 12
un minuto o un segundo, más para ser más preciso, 12 de la noche, un segundo, hasta las 3 de la mañana, hay iniciaciones, hay rituales de magia negra en la cual conjuran películas, conjuran fetiches, muñecos para hacer magia negra. Se conjura la música, los acetatos o los discos compactos que hoy en día están, películas, terrenos, iglesias, de todo, hasta la misma vida humana. ¿Y por qué? Porque tiene la idea de que es lo correcto. Lamentablemente es una completa mentira esto de que sea algo más. Pero dentro de la cuestión religiosa hay una religión llamada judaísmo que a las 3 de la mañana inicia, se puede decir, el nuevo día. Por los que no saben, el horario judío es lunar, no solar. Por lo consiguiente, sus labores y sus horas de trabajo se supone que deben ser correctamente a partir de las 3 de la mañana hasta las 8 horas, quizás 16. ¿Qué sería? 16, bueno, son 8 y 3, 11 de la mañana, mediodía, ya terminan sus labores de trabajo normales. Dirán algunos, pero es que es de madrugada. Pues sí, es de madrugada, pero ¿saben una cosa? El extremismo del calor que hace en el Medio Oriente hace que sea a esas horas. Increíble, pero cierto. Bien, pues así como estamos en esta posición, podemos llegar a entender por qué de las cosas. Bien, pues vamos a continuar con más datos de esto que son las películas, esperando que no vayan a soñar cosas feas. Pero fíjense que si ustedes llegan a tener alguna manifestación extraña y tienen a bien comentarlo con nosotros, estoy en la mejor disposición de tratar de ayudarles en lo que más pueda, a través de la distancia, a través de unas oraciones especiales, donde todo es para bien, nada de brujería, nada de hechicería, sino todo es conforme a la voluntad del Padre que está en el firmamento. Soy Matema Rivera, cuando son las 7 de la noche, 31 minutos hora central de la República Mexicana. Gracias para los que me están acompañando. Estamos en vivo en el set de Tlaxcala Eccentric, aquí en la calle Ignacio Allende, número 61, Altos. Y pues también quiero dar un gran saludo a nuestro director Alex Gómez, licenciado Alex Gómez y su esposa y toda su familia, que han hecho un gran trabajo para levantar todo esto. Bien, pues vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué les parece? Vamos con la siguiente película, a ver de qué se trata, ¿no creen? Vamos. El Cuervo. Un año después de su muerte, Eric Draven regresa a la vida con la luna de un cuervo para así vengar a la banda de maleantes encargados de asesinarlo. Durante una de las escenas en las que tenía que ser blanco de varios disparos, Brandon murió al ser impactado por una bala real. Nadie sabe quién fue el que cargó dicha pistola con balas reales. Lo cierto es que la muerte del hijo del legendario Bruce Lee siempre se mantendrá en un misterio total. La película fue terminada por un doble, El Exorcista. Bien, pues ya tenemos esto del cuervo. Qué casualidad, fíjense, si se percatan, qué casualidad que cuando es cuestiones como que esotéricas, de magia, de terror, o se puede decir más de terror, existen esos acontecimientos. La pregunta es, ¿todo el equipo cinematográfico cargará alguna maldición en sí? Es difícil a veces suponer que todos, pero uno tiene que salir, se puede decir, ileso de esa maldición. Es complicado, pero no es difícil. Si nosotros viéramos algunos cortometrajes, podríamos entender que hay más que situaciones reveladoras. Hay un enigma que circunda alrededor de nosotros y no le damos la importancia. ¿Y por qué? Precisamente porque es un enigma, no lo entendemos, pero si vamos conociendo
cuál es el comportamiento, el trabajo, la manera de acecharnos, podríamos entender un mundo de cosas, llegar a conclusiones pues prácticamente exactas. Bien, pero cuando no, ni modo, tenemos que, como dicen, que pasar por el momento más difícil. Soy Platema Rivera, vamos a otra película más, en este caso El exorcismo de Emily Rose. Inspirado en hechos reales, un sacerdote es acusado del homicidio de una joven a la que él mismo practicó un exorcismo. Las consecuencias no fueron tan dramáticas como en otros casos. Lo cierto es que la actriz que dio vida a Emily tardó varios meses en recuperarse del rodaje y volver a la vida normal. Lo anterior debido a que ella misma asegura que durante la filmación, la radio de su cuarto se encendió varias veces de la nada a las 3 de la mañana, hora clave dentro de la trama del filme. En la parte de la canción donde dice estoy vivo, juegos diabólicos. Todo. Bien, pues ya estuvimos escuchando esto de El exorcismo de Emily Rose. Se dice que al ser también una película real, o sea, de hechos reales, que fue interpretada y llevada a la pantalla grande, tiene mucho que ver la intención con que se haga un rodaje o una grabación de este tipo. Los efectos especiales, que se puede decir nos lleva a imaginarnos y a internarnos a esos acontecimientos. ¿Saben una cosa? Todos los espectadores de un cine o de una familia se concentran de tal manera que realmente hacemos sacar eso negativo que hay en esos lugares hacia nuestra dimensión, hacia nuestra realidad. Si esa grabación fue, por ejemplo, voy a hablar de no sé, 1930, pues al momento de que nos internamos tanto en esa película de 1930, ¿qué creen? Pues nos percatamos que hay algo muy difícil de conocer. ¿Por qué? Porque ¿qué creen? Nuestra energía, nuestra mente, nuestra intención de internarnos hace que abramos los portales dimensionales, más bien las puertas dimensionales, para que salgan esos seres y que lógicamente se manifiesten en nuestras vidas. ¿Pero cómo? Bien, una vez que terminemos de ver los videos, vamos a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, les voy a explicar un poquito sobre este tipo de sucesos y qué es lo que pasa con nuestra vida. Es importante conocer la parte negativa, porque todo el mundo dice, ay no, a mí no me gusta porque sueño feo, o no me gusta porque eso es cosa del diablo. Pero si no sabemos cómo actúa el diablo, ¿cómo nos vamos a defender? Aunque bueno, ya saben, de mi parte, yo no lo asimilo como una entidad física. El diablo, para un concepto ya más directo, ¿sabían ustedes que el diablo lo llevan todos, cada uno de ustedes, en su interior? Todos lo llevamos. Que falta que le demos el poder y la autoridad para que gobierne nuestra vida y se vuelva negativa nuestra vida. Ahí es cuando se detona o se desata esa entidad negativa. No es que nos tiende, no, es que nosotros le damos el poder por nuestra mente, le damos el poder para que salga y sea un ser poderoso. Bien, pues evitemos esa situación. Vamos con el siguiente pues ahora sí, narración de la película. ¿Qué les parece? Soy Platema Rivera, ya sabes, estás en el enigma del conocimiento ahora con el tema de películas de terror o películas malditas. A las 3 de la mañana, hora clave dentro de la trama del filme. En la parte de la canción donde dice estoy vivo, juegos diabólicos.
Todo gira en torno a una familia quien se muda a una nueva casa de un suburbio de California. Las cosas dan un giro de 180 grados luego de que el miembro más pequeño de la familia entre en contacto con un espíritu que se manifiesta a través de la televisión. Sin duda, una de las películas que más consecuencias ha sufrido. A lo largo de la trilogía fallecieron 4 actores principales. La muerte más impactante fue de la protagonista, recordada como la pequeña niña rubia que desencadena el poltergeist a través de la tele. Ella fue víctima de un shock séptico a la edad de 12 años, justo después de estrenar la tercera entrega. De hecho, esta última cinta salió en las salas de manera póstuma en honor a la actriz El Exorcista. Bien, pues ya estuvimos escuchando un poquito del poltergeist, pero fíjense, algo interesante, parece ser que no o nunca se determina qué significa poltergeist. Para los que no conocen, piensan que es el título de una película. Pues no, fíjense que no. ¿Por qué? Porque es una palabra compuesta de 2 palabras, polter y geist. ¿Pero qué significa uno y qué significa el otro? Bien, lo que significa es que polter es juguete, juego, por eso dice juegos diabólicos. Pero la siguiente palabra, polter, que es juego, y geist, no es diabólicos, para nada. Ahí es cuando precisamente nos llama la atención, nos dan otro título y empezamos a darle vida real a nuestros complejos, a nuestros miedos y a nuestra desesperación por tener cualidades mayores. Geist, dentro del lenguaje o del idioma alemán o germánico, polter significa juego y geist significa espíritu. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que nos trata de dar a entender con estas 2 palabras? Espíritus juguetones o espíritu juguetón. Jamás nos dicen que así se llama la película realmente. Pues no, nos dicen que se llama juegos diabólicos. Nada que ver una cosa con otra. Diabólicos. ¿Qué estamos haciendo? Generando un proceso de morbosidad para internarnos en eso que se llama diabólico o diabolix en latín, o diabolus, diablo en latín. Todo esto tenemos que entender que no es algo casual, o que es que hice esto y me resultó otra cosa peor. No, nosotros le damos el poder a todo eso. Y recuerden bien que cuando estamos con estas películas poltergeist, estamos diciendo que son espíritus o espíritu juguetón. Nosotros a veces dicen, ay, es que tú tienes un espíritu que ni el mismo diablo la querría empeñada. Es triste como a veces nuestros padres nos llegan a condenar con ese tipo de ideas, con ese tipo de ¿cómo se podría decir? De conjuros, vamos a decir así, porque es un conjuro. Nos conjuran a esas entidades negativas, pero jamás lo entendemos hasta que tenemos quizás un poquito de uso de razón. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando ya nos está yendo mal. Por eso es que es necesario que en estos tiempos nosotros tengamos más atención, más conocimiento, y que este enigma que tenemos del conocimiento se vaya despertando para que ahora sí estemos en el enigma del conocimiento. O sea, un enigma que ya dejaría de ser enigma, y un conocimiento que dejaría de ser simplemente un conocimiento, sino simplemente vamos a quitar todo eso y pongamos en práctica lo que vayamos aprendiendo, lo que vayamos diciendo. Soy Matema Rivera, cuando son las 7 de la noche 43 minutos, hora central de la República Mexicana, y vamos con más, ¿qué les parece? Un poco más de películas. El Exorcista. ¿Qué nos dice El Exorcista? Una madre y su hija
chicas llegan a vivir a una nueva casa. En este nuevo escenario, y luego de una serie de fenómenos sobrenaturales, la niña es poseída por un demonio. Durante el rodaje ocurrieron varios hechos sin explicación, como el incendio de algunos sets, situación que retrasó el estreno por varias semanas. Como si esto no bastara, durante este tiempo fallecieron 9 personas involucradas en el largometraje, entre ellos el actor Jack McGrogan, que murió por complicaciones de gripe. Estos acontecimientos hicieron que el director llamara a un sacerdote para realizar un exorcismo en el set. Otra de las afectadas fue Linda Blair, la niña poseída en el filme, quien luego de ganar su Globo de Oro como mejor actriz de reparto, se sumió en el mundo de las drogas y el alcohol y en una carrera que jamás logró disfrutar, el bebé de Rosemary. Rosemary. Bien, pues tenemos lo que es la película de El Exorcista, un caso real de los años, parece ser que fue de 1957 aproximadamente, el problema de ese caso. Pero lo más sorprendente, que aquí no lo manifiesta en la película del Exorcista, son dos cosas. Primera, ¿quién hizo los efectos especiales que suenan muy reales? Bien, el niño de Hollywood llamado Steven Spielberg. Pero él nada más hizo eso y se retiró de ese tipo y no estuvo en todas las escenas, que eso es algo increíble, porque pues sabe bien o supo bien cuál era la repercusión de todo esto. ¿Cuál es la siguiente situación? Bien, El Exorcista no fue una niña, o sea, la que aquí nos presenta como una niña poseída, lamentablemente nunca fue una niña, fue un niño. Pero ¿por qué se desata todo este mundo de fenómenos paranormales? Bien, por abrir las puertas dimensionales del inframundo hacia nuestro mundo. A nuestro mundo, se puede decir a nuestro mundo, porque tenemos el inframundo, que es abajo, el mundo, y el supramundo, que está por encima de las atmósferas terrestres. En este caso vamos a llamarlo así como el cielo. Increíble, pero es cierto. Cuando nosotros estamos en esa situación, nos cuesta entender esta situación, pero ¿saben una cosa? Lo importante es que tenemos que ir disipando todas las dudas, y si tienen confianza con un servidor, pueden escribirnos. Ahí está transmitiéndose en la pantalla en este momento. Está un letrero en la parte inferior del WhatsApp de cabina, que es 246 49 38 35 2, 246 49 38 35 2, o también el WhatsApp de un servidor, que es 246 10 20 687, 246 10 20 687. Y bueno, pues esto es algo interesante. Les digo, el exorcismo fue hacia un niño. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la causa principal de que sucediera esta situación tan engorrosa y tan difícil de controlar? Porque ya es difícil de controlar. Pues resulta que la gente, cuando es ignorante, se mete en las profundidades de los ahora sí, del Averno, y los demonios están dispuestos a darle servicio a quien lo solicite. Pero ¿cómo está eso de que quien lo solicite? Sí, en una manera inconsciente o directamente consciente, la gente se dedica a leer cartas o buscar cómo leer cartas, puertas dimensionales. Otras se dedican a buscar la manera de cómo adivinar el futuro, puertas dimensionales. 3. Algunos buscan la manera de que pues se puedan conectar con el más allá a través de un artefacto llamada Ouija. Increíblemente, la palabra Ouija, que es como se pronuncia, Ouija, ni se imaginan
¿qué significa Ouija? Porque así se pronuncia. Algunos dicen Ouija. Es una completa barbaridad porque distorsionan el concepto original y precisamente hacen que sea inofensivo ante la ignorancia de los demás. Ouija, ¿qué significa? Son dos palabras, o sea, más bien es una palabra compuesta de dos, nuevamente dos. ¿Cuál es y qué significa? Oí, o simplemente, si nosotros lo decimos tal cual, oui es decir sí en francés. Y ja, ¿sí? La palabra ja significa sí en alemán. Entonces estamos diciendo sí, ¿sí? Como que estamos llamando las entidades negativas a que sean los portadores de la información que queremos saber. Ahí es cuando está nuestro gran error, porque abrimos las puertas de nuestra mente, como dicen muchos, del corazón, que para mí no es correcto, pero lo más importante es que abrimos les damos la bienvenida a nuestra casa. Algo que deben de saber es que dentro de este punto es que los seres del inframundo siempre van a buscar la manera de quedarse quietecitos por un tiempo. ¿En qué sentido? Buscan el confort de esa cárcel de tinieblas y se van a donde hay luz. Pero increíblemente, aquí viene la parte increíble. Los demonios no pueden ver, ¿sabían ustedes eso? Y entonces, viene la parte interesante. No pueden ver, pero pueden oler. Cuando huelen el miedo es cuando se alimentan y dicen: este es un bocadillo sagrado y suculento. Pero bueno, dejemos eso. ¿A dónde se refugian estas entidades negativas? Nada más ni nada menos que en la madera, en ocasiones hasta en las paredes, pero su penthouse o se puede decir su morada, su hogar de 5 estrellas y más que 5 estrellas, 5 diamantes, es la madera. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vemos, de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que atraemos. Hay gente que luego no sabe qué es lo que está haciendo y lleva brujos a su casa y ahí se lleva con todo y chamucos, como dijeran algunos, y lástima Margarito porque se anega de tantas cosas. Difícil, ¿verdad? Pero es muy interesante este tipo de situaciones. Vamos a ver qué más hay de esto que es la situación de las películas. A mí me llama mucho la atención y pues sobre todo, ¿no?, poder orientarlos a todos ustedes. Bien, tenemos el bebé de Rosemary. Vamos a ver, vamos a saber qué es lo que sucede con esta película. ¿Qué les parece? Regreso. Perry y su esposo se trasladan a vivir a un nuevo edificio. En los primeros días de su estancia comienzan a entablar una amistad con una pareja de ancianos nobles y atentos, quienes tienen oscuros planes para ellos. Por principio de cuentas, el rodaje se vio afectado por diversas situaciones, como la petición de divorcio que recibió la protagonista Mia Farrow de parte de su esposo Frank Sinatra. Además, el compositor de la música siniestra de esta película murió de un coágulo cerebral, tal y como le ocurre a uno de los personajes de la trama. La historia más impactante llegó días después del estreno de la cinta, cuando Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, murió brutalmente asesinada a manos de una secta satánica cuando ella tenía 8 meses de embarazo. La profecía. Para evitar el sufrimiento, su esposa Bien, otra película más, ¿no? El bebé de Rosemary. Bien, pues todas esas películas que han sido creadas por una mente que quizás le guste lo paranormal, pero nunca cuida sus entornos. Por eso es que existen tantísimos problemas de incendios, de esto, del otro, y no cuidan lo que hay dentro
de su set de grabación o de sus escenarios. Nosotros tenemos que ser muy precavidos, muy atentos a todas estas situaciones. No podemos hacer las cosas nada más por hacer, tenemos que tener el principio del conocimiento. Por eso este programa es el enigma del conocimiento, para que ustedes puedan entender qué es lo que hay, cómo poder hacer las cosas. Si en algún momento determinado se quiere que se amplíe la información, ya saben, en pantallas aparece en la parte inferior, está el WhatsApp, ¿sí? O sea, aquí ya lo están viendo, ¿no? En la parte de aquí abajo, de aquí, ¿sí? De aquí, ahí está, ¿sí? Ahí está. En esa parte, ustedes están viendo lo que es el WhatsApp de cabina, de estudio, de Tlaxcala Eccentric, 246 49 38 35 2, 246 49 38 35 2, o de un servidor, Matema Rivera, 246 1020 687, y estamos en la mejor disposición de ayudarlos en este tipo de situaciones, de fenómenos paranormales en donde ustedes son los afectados, pero también ustedes son quizás los portadores y los causantes de las aperturas de puertas dimensionales del más allá. La siguiente película que vamos a ver, ¿sí? La siguiente película es una película que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tiene textos bíblicos. ¿Sabían ustedes eso? En las cuatro películas tienen textos bíblicos. ¿Qué tiene que ver una película bíblica con la cuestión de un pensar o de un guionista un poquito atrofiado por tanta adrenalina y tanta efusión y sentimentalismo que hacen que tenga una relación entre la Biblia cristiana con el terror del mundo? Increíble, ¿no creen? Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede con todo se puede decir, elenco de esta película, que es Omen. Y precisamente es de 1976. Para todos aquellos que quieren saber y todo eso, búsquenla. Tiene muchos datos muy importantes y sobre todo el poder entender qué es lo que nosotros ocasionamos. Vaya, corre video. Para evitar el sufrimiento de su esposa después de haber perdido a su primer hijo, el embajador de Estados Unidos en Italia decide adoptar a un niño nacido el mismo día y hora que su primogénito fallecido. Con el paso de los años, ambos notarán un comportamiento extraño en el pequeño, descubriendo de paso su verdadero origen. Quizá una de las cintas con mayores embates por parte de las fuerzas sobrenaturales. Una de las leyendas cuenta que durante el rodaje, el avión en el que viajaba el actor Gregory Peck fue alcanzado por un rayo. Lo mismo ocurrió con la aeronave del guionista. La historia más sangrienta ocurrió después del estreno comercial, cuando John Richardson, supervisor de efectos visuales, y su asistente Liz Moore tuvieron un serio accidente mientras trabajaban en Holanda, en el que ella murió decapitada por un vidrio, tal como ocurre en una de las escenas de la profecía. Pero cerca del accidente se encontró un letrero vial que decía Omen en el kilómetro 66.6. The Omen es el título en inglés de este largometraje. Gracias. Pues como la ven, amigos, con este tipo de situaciones es interesante, es muy pues preocupante cómo nosotros creamos y generamos todo un mundo de eventos negativos y que a veces no le damos, les digo, la importancia. Nosotros queremos saciar nuestras curiosidades, pero nunca vamos a entender cuál es el precio a pagar con nuestra familia. Cuando nosotros estamos preparados y tenemos el conocimiento adecuado para orientar a nuestra familia, ok, quizás sea bueno, pero no a muchos grados centígrados de euforia y de ver bastantes de ese tipo de películas.
nosotros somos los causantes de un todo. Por eso debemos de tener cuidado con todo, porque si no se tiene cuidado, vamos a caer en cosas muy, pero muy complicadas. Bien, pues ahora sí, creo que todo esto espero que les haya gustado, temas de este tipo, de situaciones, explicándoles y tratándoles de dar alguna referencia con respecto a la postura desde el punto de vista general, científico, religioso y de guionistas, y sobre todo la mente desde el punto de vista psicología, cómo puede influir nuestra mente en algo para hacer un caos o una crisis mental para nuestra familia sobre todo. Bien, pues soy Matema Rivera, cuando son las 7 de la noche, 59 minutos hora central de la República Mexicana. Pues me retiro, gracias por acompañarme y para todos aquellos que me estuvieron acompañando en esta hora. Y estoy hablando de Hermosillo, Sonora, al norte de la República Mexicana, Cancún, Quintana Roo al sur, al este, por Veracruz, al oeste, Acapulco y sobre todo en la zona centro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y sobre todo la heroica Tlaxcala, capital, cuna de la nación y cuna del mestizaje. Y bien, pues ya saben, no se les olvide la feria del merengue y las artesanías en Ixtacuistla del 28 de abril al 4 de mayo. Soy Matema Rivera y ya saben, estás en el Enigma del Conocimiento.